Buenos días, gracias a todos los que se conectan en nuestro Facebook Live. Hoy tenemos increíbles expertos en salud mental y hoy quiero aprovechar hoy 10 de septiembre que estamos conmemorando el Día Mundial de la Prevención del Suicidio. Entonces, quiero empezar este Facebook Live contándoles que de acuerdo con cifras del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses, eh, hubo un incremento del 15,73% de la tasa de suicidios en enero, de enero a julio de 2023, que es como la cifra más actualizada, comparado con el periodo, con ese mismo periodo del año 2022. Y además hubo también un aumento de intentos de suicidio que sumaron al menos 30,000 casos de estos. Desafortunadamente, estos son datos no muy alentadores para Colombia, pero también hay un dato que nos llama mucho la atención y es que cada 4 segundos, de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, aumenta la tasa de suicidios. Entonces, para hablar sobre este tema, en niños y adolescentes, tenemos a nuestro psiquiatra infantil, el doctor Daniel Jaramillo, y a nuestra psicóloga Carolina Torres. Doctor Daniel, bienvenido y empecemos por saber qué es el suicidio en niños y adolescentes. Muy bien, buenos días para todos. Bueno, primero tenemos que decir que el suicidio es un fenómeno y es un fenómeno que se enmarca en múltiples vulnerabilidades. Comprender este fenómeno en niños y adolescentes guarda un tabú porque en el imaginario de todos, los niños no piensan en morirse, los niños no se suicidan o los niños no se enferman de la mente. Luego entonces, ¿sí?, omitimos o realmente no prestamos un foco de atención a esta problemática que, como bien lo decías, cada vez es mucho más frecuente. La vigilancia y la descripción de esta se ha incrementado en los últimos 10 años y sobre todo una vigilancia especial post pandemia, en las cuales muestran las cifras que definitivamente ha habido un ascenso en la tasa de suicidios de niños y adolescentes, con especial énfasis en que todavía no comprendemos muchos de los otros fenómenos que están ahí como sosteniendo esta problemática, pero que cada vez es más grave y precisamente conmemorar este día nos permite como aumentar la visibilidad de que esto sucede, de que esto ocurre y finalmente poder tomar acciones, ya sea a nivel individual, a nivel familiar, a nivel social, a través de el conocimiento de que esta situación pasa y poder intervenirlo de manera efectiva. Doctor Daniel, muchas gracias por esta intervención y a propósito del tema que estamos tratando, tenemos a nuestra psicóloga Carolina Torres, que es experta en estas terapias justamente para evitar estas conductas suicidas, o más bien para tratar estas conductas suicidas. Doctora, podemos decir, yo creo que esta pregunta es para los dos, ¿podemos decir que el suicidio es una enfermedad, un trastorno mental o no es ninguna de las dos? Bueno, precisamente no es una enfermedad ni un trastorno, podría aparecer en algunos trastornos psicológicos como la depresión o algunos trastornos de la personalidad, pero preferimos definir el suicidio como una conducta. Y ya que es una conducta, está en función de ciertas variables, de ciertos antecedentes y de alguna manera como con ciertos objetivos que analizar esas variables nos va a permitir pues como intervenir efectivamente. Doctor Daniel, ya viendo que es una conducta, entonces, ¿qué más le podemos agregar a esta definición, ya que no es ni una enfermedad ni un trastorno mental? Bueno, es importante decir que las conductas suicidas, porque digamos que el suicidio es ya el evento fatal donde ya no hay reversa, pero las conductas suicidas tienen un continuo, ¿sí?, que va desde que inicia el pensamiento de yo no quiero estar en este mundo, yo quiero morir, y se va estructurando a ya pensar en cómo hacerlo, pero pasa también por una fase en la cual intenta autorregularse y esta autorregulación generalmente viene dada por las autolesiones no suicidas. Luego continúa ya con los intentos de suicidio, a veces fallidos, y cada intento de suicidio aumenta el riesgo de que
sea efectivo este suicidio. Este concepto se llama suicidalidad y esta suicidalidad está, como lo decía la doctora Carolina, ¿sí?, como enmarcado en que yo tenga factores predisponentes, o sea, que mi biología, mi función cerebral tenga ciertos cambios que me van a hacer susceptible o vulnerable a ciertos estresores externos, pero también tendrán que haber factores de oportunidad, o sea, que el ambiente no se vuelva un soporte adecuado para que estas vulnerabilidades no ataquen, por así decirlo, y finalmente un factor gatillante, o sea, una situación puntual que hace que yo rompa esa barrera de considerarlo, de esa ambivalencia que puedo tener en la ideación y finalmente ya se haga el intento de suicidio o se ejecute el suicidio como tal. Muchas de las estadísticas muestran que si bien no todos los suicidios responden a enfermedad mental o a psicopatología, cerca del 85 al 90% pueden tener alguna condición psicológica o psiquiátrica que pueda ameritar un tratamiento clínico. Y es por eso que juega un rol importantísimo poder buscar ayuda profesional para que pueda modificar esos factores tanto biológicos a través de intervenciones médicas como intervenciones psicológicas que nos permitan reorganizar esos ambientes para poder tener un resultado favorable y reducir el número de conductas suicidas y por lo tanto reducir el número de suicidios efectivos. Doctor, muchísimas gracias por explicarnos ese concepto de suicidalidad, que es un concepto nuevo para mí, yo creo que para muchos de los que están allá viéndonos. Y bueno, es importante entonces revisar el tema del componente biológico y el remanente social, que esto también como que lo repito mucho, y súper importante consultar, como he aprendido ustedes, consultar, que es lo más importante. Ahora, podemos decir que hay un porcentaje alto o qué porcentaje en aproximado tenemos de que los niños o adolescentes quieran suicidarse, doctor Daniel. Bueno, mira, sí, las tasas que tenemos en Colombia pues son tasas indirectas, ¿verdad? Como lo decíamos, han incrementado, por ejemplo, desde los reportes del 2010 a los reportes del 2023 pasamos como el 4.3% al casi 8%, o sea, hubo un incremento exponencial, pero realmente tenemos que pensarlo en términos de factores de riesgo, ¿sí? La persona que elige la conducta suicida o el suicidio, ¿sí?, tiene un alto nivel de sufrimiento vital y a veces desconectamos un poquito este concepto y a través del estigma acusamos, ¿verdad? O realmente evaluamos este tipo de conductas, pero realmente implica que la persona está sufriendo tanto y no tiene las herramientas, sea biológicas, sea psicológicas o sea ambientales, para poder enfrentar esta problemática. Y cuando nos estamos refiriendo a niños, niñas y adolescentes, lo que encontramos es que la adversidad dada por el maltrato físico, el maltrato psicológico, la negligencia, el abuso sexual, el bullying, ¿sí?, percibir dinámicas de la familia problemáticas o violencia intrafamiliar, se vuelven el sustrato perfecto para que aparezca ideación suicida y aparezcan conductas suicidas como un intento casi que de resolución a ese sufrimiento que están viviendo. Así que ojalá para toda la audiencia quede claro que quien elige morir y quitarse la vida o lesionarse o solo lo considera en su mente está atravesando por una fase de intenso sufrimiento, ¿sí? Y cada sufrimiento es individual y por eso tenemos que individualizar el acompañamiento para poder ayudar, guiar, intentar darle herramientas para que pueda resolver de manera efectiva esas dificultades o ese sufrimiento. Y con los niños, niñas y adolescentes poder intervenir en la familia para que se vuelva ese garante y ese protector y puedan modificar todos estos entornos disfuncionales de los chiquitines. Doctor Daniel, hablando de esas conductas y que, digámoslo así, somos como el ejemplo de los más pequeños, hay una pregunta aquí que nos hacen y entonces podríamos pensar que esas ideas suicidas o esos actos
de intentos suicidas se pueden dar por imitación, doctora Carolina. ¿Puede ser que eso suceda? En realidad sí podría pasar por imitación, pero porque ya, digámoslo, como que se ha estudiado que hay un efecto en términos de cómo observar que otra persona de alguna manera resuelve los problemas o el efecto que eso tiene en la sociedad, pues puede ser contagioso. O sea que de alguna manera sí podría ser contagioso, pero eso no, digamos, como que no le resta importancia o no le resta importancia a ese sufrimiento que nos planteaba el doctor Daniel. No, no le resta importancia a eso que está viviendo esa persona, ni habría que decirlo como, como minimizarlo de alguna manera. Entonces sí podría darse por imitación y de hecho tenemos que tener mucho cuidado a lo que los chicos acceden, a la información que tienen. De hecho, hay como todas unas recomendaciones para los periodistas, para las personas que cubren este tipo de noticias, de cómo se deberían abordar este tipo de eventos y que de alguna manera pues no se puede como minimizar ni decir como que solamente se suicidó por tal razón, sino que debería sobre todo como ofrecerse consulta, hablar de las intervenciones, de cómo se puede prevenir y no minimizar pues como todas estas situaciones. Bueno, hablando de los contenidos que uno ve en redes sociales y en chat de WhatsApp, y obviamente digamos que este tema es muy recurrente y es un tema muy álgido entre los adolescentes y los niños, y es que a los papás les preocupa si esos contenidos que ellos ven, por ejemplo, hemos visto casos en los que hay retos en WhatsApp o en redes sociales, en donde desafortunadamente está el suicidio de por medio. Entonces ellos ven contenidos, ellos escriben, en internet uno puede ver un sinfín de cosas, pero gracias a Dios ya hay como cierta responsabilidad, porque ayer veía un post de la Asociación Nacional de Psiquiatría, donde le preguntaban justamente a ChatGPT qué era el suicidio. Entonces la inteligencia artificial, valga la redundancia, ya es muy inteligente y entonces ellos bloqueaban este contenido y decían como, ChatGPT decía como es un contenido muy delicado, vaya a los especialistas y consulte con quienes realmente le dan como esas herramientas para poder tratar como estos comportamientos. En ese sentido, los padres nos preguntan qué hacen en esos casos donde sus hijos consumen esos contenidos en redes sociales o ven temas o conversaciones sobre el suicidio en sus chats de redes sociales o de WhatsApp. ¿Qué hacemos, doctor Daniel? Bueno, es importante recalcar, yo creo que si bien los niños, niñas y los adolescentes son muy sensibles a ciertos mensajes externos, realmente hay como un núcleo valioso que es el vínculo que yo tenga con un adulto, que yo pueda identificar a un adulto como mi lugar seguro, como alguien a quien yo puedo comunicarle que algo de esto me está afectando. Entonces, se han hecho muchos estudios, obviamente, ¿sí? Las asociaciones de pediatría o de psiquiatría infantil nos recomiendan unos tiempos y unas especificaciones para el uso de pantallas y el acceso a características de los contenidos por grupo de edad, pues sería imposible decir que no se puede regular completamente cuando la información está abierta y al público, ¿verdad? Pero cuando el niño identifica que hay algo que lo está afectando y tiene a quién recurrir para poder solicitar ayuda y poder ser protegido o darle una solución, esto ocurre. Pero cuando el niño no tiene a quién pedirle ayuda, termina o recurriendo a buscar más soluciones en la red o en la red oscura, pues que a veces hablan de esto, o termina buscando personas no idóneas para que ayude o brinde algunas herramientas para poder solucionar su malestar o lo que le está ocurriendo ahí. Pegadito a lo que decía ahorita la doctora Carolina y a la pregunta anterior, obviamente hay un modelado de ciertas situaciones, ¿verdad? Entonces, sí, están estos eventos donde yo aprendo a solucionar algo a través de una de las conductas suicidas. Sin embargo,
finalmente hay un sufrimiento que hace que tenga esta opción y que no hay otras opciones o herramientas para poder resolverlo, ¿sí? Y en la web es donde pueden encontrar muchas otras soluciones positivas, pero también muchas ideas negativas para poder ejecutar este tipo de conductas. Perfecto. Entonces acá tenemos la respuesta de nuestro experto, de nuestro psiquiatra infantil, que a propósito quiero contarles que ya tenemos, ya abrimos todo el tema de consultas de psiquiatría infantil. Entonces, si ustedes quieren, ingresan a nuestra página web www.institutosistemanervioso.com y ahí piden su cita con el doctor Daniel Jaramillo, que es el psiquiatra infantil que tenemos en este momento destinado para los más pequeños, pues porque obviamente esta es una especialidad que requiere bastante atención, pues porque son menores de edad y son los más pequeñitos de la casa. Ahora, hay una pregunta acá y es, ¿cuáles son los signos de advertencia que yo debo tener en cuenta y que podría detectar en mi hijo que me indican que tiene ideas suicidas o podría haber un posible suicidio o podría configurarse o desarrollarse un suicidio? Muy bien, mira, vamos a empezar por lo básico, ¿verdad? Y que es el funcionamiento del niño en el colegio. Muchas veces solo acusamos el bajo rendimiento académico a que no sabe o no le mete interés a esto, pero precisamente lo que muestra la evidencia es que una disminución abrupta del rendimiento académico, un incremento de los problemas disciplinarios y un aislamiento social de los pares es un predictor de conductas suicidas. Tenemos que tener en cuenta también que el bullying tiene un impacto psicológico supremamente grande en la mente de los niños y que podría ser la génesis del malestar de ellos. Entonces, muy atentos a cómo está el rendimiento académico, cómo están los comportamientos en cuanto a lo disciplinario y cómo está su proceso de interacción a pares. Otro marcador muy importante es que el niño deje de jugar. Cuando los niños o los más chiquitos ya no tienen interés en el juego, ya no muestran como esa alegría y esa respuesta emocional ante ciertas interacciones a través del juego, debe llamarnos la atención. Los niños por naturaleza son felices cuando juegan. Y se puede a veces identificar que esto, cuando empieza a fallar estos elementos en el juego, pueden ser un predictor de que hayan estas conductas. Cuando los niños o los adolescentes se aíslan completamente, cuando ya no tienen un interés alguno en salir con los amiguitos a comerse un helado, cuando dejan o abandonan sus grupos favoritos, entonces ya no va al grupo de básquet, se retira del grupo de baile. Otro factor muy importante es cuando vemos que nuestro niño tiene cambios en los ciclos biológicos, cuando vemos que el niño ya no está durmiendo bien o por el contrario está durmiendo en exceso todo el tiempo, ¿sí? Cuando hay cambios en los patrones de alimentación, cuando el niño deja de comer, el niño o el adolescente deja de comer en absoluto o vemos que tiene periodos intermitentes, periodos donde se come todo y otros periodos donde no tiene ganas de nada. En los niños no es tan sencillo solo como en los adultos de pronto categorizar está triste y lo verbalizan. Los chicos realmente no verbalizan esto y muchas veces el componente de reacción afectiva o de tristeza, tal cual como la sentimos en la adultez, que es la lagrimita, el acongojamiento, no está presente en los niños. Los niños pueden estar, ¿sí?, con una reactividad emocional y realmente pueden estar tristes o el cambio en el estado anímico, ponerse muy mal geniados, ponerse muy respondones, puede ser uno de los factores que nos indique que esto está ocurriendo ahí. Bueno, entonces ya tenemos varios indicadores para tener en cuenta y obviamente hay que revisar porque no necesariamente puede ser que tenga esas ideas suicidas, ¿cierto? ¿O me equivoco? Los indicadores que nos mostraste, los síntomas que tienen de irritabilidad, de bajo rendimiento académico, ¿siempre son indicios de posibles ideas suicidas o no siempre? Ok, bueno,
esto se lo debemos preguntar directamente, ¿verdad? Es otro tabú que tenemos, que hablar de suicidio incita a suicidarse, ¿sí? Cuando realmente puede ser la oportunidad de poder como abrir un huequito, pues, en esa presión que estás sintiendo y que pueda salir. Además que cuando alguien te lo pregunta, puedes tener la sensación de que alguien sí está dispuesto a escuchar esto, ¿verdad? Obviamente en los más pequeñitos el concepto de muerte es más errático, por así decirlo, no se estructura tanto, incluso en los menores de 6 años es un concepto que no está muy presente ni muy elaborado, pero en la medida que hay un favorecimiento del aprendizaje y del conocimiento del mundo, esto se va entendiendo con mayor profundidad, ¿verdad? Entonces, aquí la recomendación es que debemos hablar de esto, que debemos hablar que esto es un problema y que se presenta en todo el mundo, ¿sí? Y que no podemos ser ajenos a que una de las formas de resolver el sufrimiento de los chicos podría ser una conducta suicida. Perfecto, entonces importantísimo hablar y preguntar, porque sí, efectivamente ese es uno de los grandes tabú que existen en el suicidio y es que nos da miedo preguntar o consultar o de pronto hablarlo, porque cuando uno habla, de pronto eso nos hace como reflexionar antes de tomar decisiones que son infortunadas. Ahora, doctora Carolina. Podríamos decir que los trastornos límites de la personalidad, pero ahí quiero que nos dé una claridad con el trastorno límite de la personalidad, porque entiendo que aparecen en una adolescencia tardía. Ahí usted ya nos ayuda con esa claridad. Son los adolescentes que sufren de trastornos límites de la personalidad, ¿son propensos al suicidio? La respuesta rápida sería sí. Te diría entonces que para diagnosticar un trastorno de la personalidad oficialmente se plantea que es a partir de los 18 años. Sin embargo, uno podría ver desde la adolescencia unos rasgos de personalidad que están en estructuración. Lo que nos planteaba el doctor en términos de ese ambiente que favorece esas dificultades en la regulación emocional, pues deberíamos estar muy atentos a ello. Generalmente ambientes que son muy invalidantes, que son negligentes, donde hay abuso sexual, eso de alguna manera como que me deja a mí fallado, digámoslo, como que me altera mi capacidad para regular las emociones, porque como he vivido emociones tan intensas, he quedado sensibilizado, entonces no desarrollo las estrategias apropiadas para regular las emociones. Entonces, si mis emociones son tan intensas, si no tengo la forma de resolver los problemas, pues probablemente voy a recurrir a las autolesiones para paliar el dolor, para disminuirlo o incluso considerar el suicidio como una forma de resolver ese problema en términos generales. Entonces, claro, si hay, nosotros preferimos llamarlo como dificultades en la regulación emocional, si esto se configura, si no tenemos estrategias apropiadas para manejar las emociones, pues probablemente esta va a ser una forma como de, listo, ya lo termino todo. Entonces sí podría haber mucho más riesgo, de manera que idealmente deberíamos favorecer esas capacidades en los chicos, idealmente deberíamos ofrecerles esos ambientes que sean seguros, que sean validantes y siempre pues como estar atentos a sus verbalizaciones, a lo que nos están planteando, que ahora cuando hablabas de las como de los signos de alarma, pues cualquier manifestación, cualquier verbalización de me quiero morir, me voy a matar, tiene que ser tenida en cuenta y tiene que ser acompañada. Bueno, aquí hay una pregunta y me causa, digamos que más que curiosidad, es algo que pasa comúnmente, es que cuando yo mamá regaño a mi hijo me amenaza, o muchas mamás dicen, no, como forma de amenaza, me gritan, ¿sabes qué? Me voy a suicidar. Entonces ellas dicen, esto es una amenaza, están hablando en serio, no están hablando en serio, están jugando. ¿Qué hago como mamá o como papá o como familia cuando en una de esas peleas me dicen, me quiero suicidar? Muy bien, bueno, lo primero es que tengamos en cuenta que si el menor verbaliza, ¿sí? Ya verbaliza la intencionalidad de muerte, esto significa que algo hay ahí. A veces acusamos que esto es una estrategia de manipulación,
¿sí? De llamar la atención. Bueno, precisamente tomemos esa frase, un llamado de atención. Algo más está ocurriendo en esa dinámica, en cómo yo estoy corrigiendo a mi chico, a mi chica, ¿sí? En cómo yo estoy interactuando para que esto empiece a funcionar como una conducta que controla ciertas características de ese vínculo. ¿Sí? Así que si esto es lo que está ocurriendo, si se vuelve una amenaza frente a una imposición de norma, frente a una recomendación o algo que queremos que haga el niño, pues prestémosle la atención adecuada, no siendo invalidantes, como lo decía ahorita la doctora, o quitándole pues como el valor a lo que nos está diciendo, sino que bueno, podamos entenderlo como requiere un ofrecimiento, requiere que cambie esa dinámica y que esto pueda mejorar. No todos los niños amenazan que se van a suicidar cuando los regañan. ¿Qué más está ocurriendo en la mente y el cerebro de mi hijo? ¿Sí? Y en el ambiente en el que interactúa mi hijo conmigo como papá esencialmente, para que esto aparezca con una funcionalidad. Perfecto, doctora Carolina. Quería como agregar a esto que plantea el doctor, pues siempre hay que estar entonces atentos, acompañar, validar cualquier como manifestación de este tipo de ideas debe ser acompañado. Entonces, como muy importante, cuando hablamos de manipulación, o es que me lo dice porque me quiere manipular, tenemos que tener presente como que yo no debería permitir que eso funcione de esa manera. Probablemente si yo lo que estoy planteando es un límite, tengo que mantener el límite. No es que voy a ceder en ese sentido porque es que ya me dijo eso. O sea, comprarle de lado. Claro, no, o sea, voy a mantener el límite. No voy a permitir como que eso funcione como una manipulación. Sin embargo, lo que esto me está planteando es que él no tiene otros recursos, no tiene otra manera de decirme las cosas o de plantear o de resolver las cosas. Entonces yo tengo como adulto que enseñarle esa forma de resolver adecuadamente las dificultades. Entonces es porque no está teniendo otra manera y lo vamos a acompañar en que construya esas otras formas de resolverlo. Perfecto. Entonces, hablando de todo esto y nos preguntan sobre los signos de alarma de suicidio, ya los dijimos, no sé, doctor, si podemos hacer un resumen rapidito de nuestros signos de alarma, que hace un momento los tratamos como más a fondo, un resumen así pequeñito. Perfecto. Niño que tenga un cambio abrupto en su rendimiento académico, que empiece con problemas disciplinarios o que hayan reportes de aislamiento social y que ya no esté interactuando con pares. Niño que deja de jugar, que ya no se interesa por las motivaciones externas, niño que se aleja de sus grupos de pares, niño que se aísla, niño que cambia su estado anímico a estar más irritable de lo usual o de lo esperado para el grupo de edad, niño que ya no nos comunica sus malestares y un niño que realmente cambia sus funciones biológicas, deja de dormir o está durmiendo en exceso, deja de comer o está con periodos en los cuales hace una ingesta muy grande de comida y luego periodos donde ya no come, ¿sí? O niño que empieza con muchas quejas físicas, malestar físico, dolor de cabeza, dolor de estómago, ¿sí? Que no tiene otra explicación médica. Perfecto, doctor, muchas gracias. Hablemos un poquito del tratamiento. ¿Cómo tratamos a los niños y adolescentes que tienen estas ideas o comportamientos suicidas? No sé quién quiere empezar por acá. La doctora Carolina. Precisamente cuando hablábamos ahora del suicidio como una conducta y que hay que verla con estos antecedentes y estas variables y estas funciones, como tenemos que evaluar esto para qué nos está sirviendo. La hipótesis que se plantea desde el modelo con el que yo trabajo es que probablemente es una forma desadaptativa o inadecuada de resolver los problemas. Entonces, como lo hemos dicho, son dificultades para regular las emociones, tenemos que desarrollar esas habilidades. Entonces, muy importante en psicoterapia, trabajar mucho en cómo desarrollo yo esa capacidad para tolerar el malestar, para manejar las emociones, para relacionarme con las otras personas, cómo manejar adecuadamente
pues las emociones, eso básicamente, de manera que entonces esas autolesiones, pues yo ya no voy a recurrir a las autolesiones o al suicidio para resolver el dolor, para resolver las dificultades. Ya le doy la palabra al doctor Daniel. Aquí me gustaría hablar un poquito de la terapia dialéctica conductual. Esta terapia es un buen tratamiento para estas ideas suicidas o que estén pensando en estos actos para los adolescentes y niños. De hecho, la terapia dialéctico-conductual es la terapia que tiene mayor evidencia, que cuenta con mayor evidencia para la intervención en conductas suicidas en personas con desregulación emocional, porque precisamente lo que ofrece es como esa terapia individual, ese acompañamiento que me va a permitir como aplicar esas habilidades y cómo desarrollarlas, cómo se le enseña al chico a, bueno, mira, de esta manera puedes calmarte, de esta manera te puedes comunicar efectivamente con los otros. Entonces, es como la terapia indicada. Entonces yo, mamá del niño o adolescente afectado por estas ideas, puedo decir, oye, ¿será que me puedes dar una cita para una terapia dialéctica conductual? ¿Puedo hacer eso? ¿O no puedo hacerlo? ¿O tengo que pasar primero por el psiquiatra infantil y luego la remisión? ¿O cómo funciona? Es una pregunta un poquito difícil porque en realidad específicamente... Depende, o sea, específicamente este tipo de terapias están muy estructuradas, de manera que sí, como que hecho como el manual, como el libro lo dice, debería trabajarse de manera grupal ese aprendizaje de las habilidades y de manera individual esa terapia que te digo, sí, como el acompañamiento individual. Entonces, es una estructura muy grande la terapia dialéctica que requiere pues como muchos recursos. Entonces, a veces no es tan fácil acceder de esa manera, pero probablemente los terapeutas van a poder como acompañar a ese chico con estrategias aproximadas o similares y seguramente pues como también desde psiquiatría infantil. Y obviamente pues también va a haber como todo un tratamiento desde allí. Listo, entonces es una suma de factores para que todo esto sea posible en el marco de la terapia dialéctica conductual. Doctor Daniel. Muy bien, es importante cuando estamos en el grupo de niños, niñas y adolescentes que la regulación viene desde los papás, ¿sí? La diferencia de pronto en el enfoque de DBT de adultos o para personas con desregulación emocional o TLP, ¿sí? Versus la de niños, es que son los papás los que aprenden a regular sus emociones para que luego por modelado y por como un análisis efectivo de sus propias emociones, regulen las del menor. Entonces cambia un poquito esa dinámica y le quitamos el foco a que el niño es el problemático, a que hay una situación en toda esa dinámica familiar que es la problemática y es la que debe modificarse o brindarse herramientas para que sea más habilidosa. ¿Sí? Y eso es lo que propendemos de pronto en las intervenciones familiares o en el enfoque pues, en el que yo ofrezco. Es una intervención familiar donde el niño deja de ser el problemático para hacer la situación y la interacción familiar la problemática y que a partir de ahí, de esas interacciones y esas dinámicas, el niño pueda mejorar cuando el entorno mejore como tal. ¿Verdad? Entonces, es la diferencia y es lo que vamos a tratar de propender. Tenemos proyectado, ¿sí? Poder ofrecer una escuela de padres, donde precisamente bajo un enfoque de DBT, porque como bien lo decía la doctora, DBT es una estructura tan organizada que implica que haya muchos terapeutas, de que haya el proceso grupal, el proceso individual, de que incluso haya pues como una vigilancia telefónica a la cual puedan acceder. Entonces, bajo el sistema actual es imposible poder ofrecerla de esa manera, pero tomamos herramientas y tomamos una orientación aprendida desde la terapia dialéctico-conductual para poder brindar otras herramientas a los entornos familiares y que de esta manera puedan impactar positivamente en la regulación de los niños. Los niños se heteroregulan, no se autorregulan, y esa es la sutil diferencia, pues, para poder enfocar. Y por otro lado, entonces tendremos
el identificar si hay un componente de vulnerabilidad biológica. Y esta vulnerabilidad biológica esencialmente vendrá de cambios en la función cerebral, o sea, que haya un diagnóstico sustrato base. Y eso es el otro componente de pronto en el que yo me muevo, es la identificación de psicopatología puntualmente, problemas en el neurodesarrollo, problemas de características del espectro del autismo, problemas de trastornos de déficit de atención con hiperactividad que incrementen la impulsividad o no permitan que el niño adquiera herramientas fácilmente para poder controlarse, que hayan problemas de conducta como un opositor desafiante, un trastorno de conducta problemática propiamente dicho, o que haya un componente de estado anímico, ya sea depresión o otros elementos como trastorno afectivo bipolar que interfieran con la adquisición de esas habilidades, o que haya un nivel de ansiedad patológico que configura un trastorno de ansiedad que pueda ser susceptible de una intervención médica, sea solo por herramientas de psicoterapia o sea ya con el uso de psicofármacos. Aquí con la salvedad que en los niños, niñas y adolescentes utilizamos en la menor medida posible los psicofármacos, partiendo de que entendemos que es un proceso de desarrollo y que tenemos que enseñarle y adquirir habilidades de otras maneras, pero que se vuelve una herramienta útil siempre y cuando estemos centrados en la evidencia y en la recomendación para el inicio del tratamiento farmacológico. Gracias, doctor. Bueno, aquí nos hacen una pregunta y es, después del post-COVID, después de todo esto, digamos que todo lo que ocurrió en esta época, hubo un aumento en la tasa de suicidios e intentos de suicidios en los niños y no sé si conocen esta tasa, y si la conocen, genial, si se la podemos decir a nuestros internautas, pero adicionalmente, ¿qué efectos dejó esta pandemia en nuestros niños y adolescentes? No sé, doctora Carolina o doctor Daniel, si nos pueden ilustrar en este tema. Bueno, mira, apenas van saliendo y emergiendo los primeros estudios que nos permiten como entender por qué este fenómeno se agudizó en este periodo de pandemia. Lo primero es que obviamente todos estuvimos bajo un estrés emocional supremamente intenso, ¿verdad? El mundo colapsó. Y entonces esto ya como que nos llevó a niveles de estrés muy altos. En muchos de los casos empeoraron pues por las situaciones económicas y finalmente nos vimos obligados a convivir o a convivir en nuestros entornos. No había forma de irnos para otras partes y esto puede tomar dos vertientes. Las familias que se unieron, que trabajaron juntas, que se cuidaron juntas, o las familias en las cuales las dinámicas eran tan disfuncionales que simplemente empeoró toda esta dinámica. También sabemos que hubo un aumento de embarazos adolescentes, ¿sí? Productos de abuso sexual en las casas. ¿Sí? Entonces, esto ya va como, espero que vaya siendo como el imaginario de que se expusieron a mayores violencias los niños, niñas y adolescentes, las mujeres también, hubo un aumento en la tasa de psicopatología en las mujeres post-COVID, ¿verdad? Y entonces estas dinámicas empeoraron la salud mental. Los otros entornos a los que podemos frecuentar y lo que son entornos de apoyo, como podría ser el colegio, el trabajo, estuvo reducido a virtualidad. Luego entonces esa parte tan importante para la cual también vamos al colegio, para la cual también vamos al trabajo, que es la interacción, se perdió. O sea, ya no teníamos ese factor amortiguador que protegiera de estos entornos que podían estar caóticos acá, ¿sí? Propició también que hubiera un incremento de la ansiedad por interacción, ¿sí? Entonces, la virtualidad, todos cerraban la cámara, podían estar como aislados y detrás de esto, ¿verdad? Entonces, esto lo único que hizo fue como reforzar esa idea de que yo, si soy invisible, estoy bien. ¿Sí? Y entonces al volver a los entornos reales vuelven con mayor ansiedad, con niveles mucho más altos de temor a esa interacción, a esa evaluación. Muchos de los componentes académicos y educativos bajaron el nivel, bajaron la intensidad, entonces vuelven a la presencialidad con la intensidad usual y ya desborda todas estas capacidades pues, de respuesta. Se visualizaron también muchos trastornos de aprendizaje, muchos TDAHs
los papás eran los encargados de acompañar las tareas y se daban cuenta que su niño, que su niña, pues no era capaz de centrarse, que era un terremoto, pues cuando se le ponía una tarea cognitiva y entonces dejaban pasar. Muchos niños perdieron años repitentes, ¿verdad? Lo que les decía, el componente académico marca mucho para nosotros como clínicos de niños y adolescentes la presencia o la ausencia de una condición mental que amerite tratamiento. Entonces, esto empeoró mucho y también debemos hablar que hubo muchísimos duelos, muchísimos familiares que murieron, muchísimas pérdidas económicas, muchísimos cambios en lo material que podría estar como en esos entornos y que adicionalmente los que se infectaron de COVID, ¿sí?, tienen cambios en los procesos neurobiológicos del cerebro y que esto hace que ciertas estructuras puedan ser mucho más vulnerables a enfermar con estas interacciones del ambiente. Bueno, ¿qué más que usted que nos ilustró sobre todas estas consecuencias? Yo no tenía ni idea que había aumentado la tasa de los abusos sexuales, que pesar, ¿no? Que más que pesar es muy triste que esto pase más porque fue la época en la que efectivamente se conoció la familia, ¿no? Porque tuvieron que compartir mucho tiempo juntos y fue la oportunidad perfecta para conocer como esas cualidades y esos defectos, o más que defectos, eso que le falta, esos impulsos que le faltan a nuestros hijos para fortalecer sus habilidades en todo aspecto. Bueno, doctora Carolina, usted desde el ámbito psicológico, ¿cómo cree que podríamos hablarles a nuestros hijos sobre el suicidio o decirles cómo, o si vemos esos intentos suicidas o de pronto cuando vemos esas autolesiones, cómo les decimos a ellos no se suiciden? Bueno, precisamente recomendar como abiertamente no te suicides es una buena idea. O sea, sí es bueno decirlo. Sí, o sea, como que esta no es, esa no es la manera y probablemente sí, esto nos está hablando de algo más, lo que nos decía el doctor, como que probablemente hay un sufrimiento y vamos a ver esto detrás que nos está mostrando. Hemos hablado precisamente como del ambiente invalidante en términos como de negligencia, abuso sexual, como cosas muy extremas, pero también pensemos lo que tiene que ver con la capacidad de los propios adultos de regular sus emociones. Puede ser que no sean entornos como tan violentos y aún así yo pueda decir, ay, eso no es nada, eso son bobadas, eso es por llamar la atención. Entonces siempre pues como un acompañamiento muy cercano, muy estrecho y muy validador con los chicos, enseñarles que esa no es la salida. Y por otro lado, me parece que es súper importante como fortalecer esos factores protectores, o sea, eso que, pensémoslo todos, como eso que me ata a la vida, esas cosas que me hacen permanecer, probablemente eso va a ser con lo que yo más debería trabajar. Entonces, tus proyectos personales, tu proyecto de vida, qué cosas te quedan por hacer, por vivir, qué cosas son importantes para ti, como que esto siempre lo tengamos súper presente. De hecho, cuando se plantean, por ejemplo, como los planes de crisis o las estrategias para que una persona no cometa suicidio, siempre recuerda esto, porque muchas veces en medio de todo el caos emocional se nos olvida y queremos es como acabar con el dolor, pero acabamos con el dolor y se me olvidó la mascota, se me olvidó que tengo amigos, que tengo un novio, una novia, que tengo novie o bueno, pareja de cualquier tipo, pero que tengo otras personas que son importantes para mí, que hay otras cosas que me motivan. Entonces en esa medida también para los chicos a veces también pensamos como que todo es el colegio, como la responsabilidad, esos entornos de ocio, de diversión, de deportes van a ser súper importantes porque nos van a permitir precisamente como ese anclaje y esa protección frente al suicidio. Entonces también en ese sentido, pues estimular ese tipo de espacios. Por acá me preguntan si un perro, un gato o la mascota de la que estábamos hablando hace un instante son una buena estrategia para esos momentos tan cruciales. Bueno, mira, es un vínculo, ¿sí?, el que uno desarrolla con su mascota, ¿sí? Muchos incluso hacen referencia como mi hijo, ¿sí? Y a veces pues no le damos la categoría o la importancia que esto puede tener, ¿verdad? Claro, ¿sí? Hay mascotas que finalmente nos atan a la vida, como decía
la doctora, que nos dan estructura, que nos dan responsabilidad, siempre y cuando así se enfoque, ¿verdad? Debes cuidarlo, ven, te ayudo, ven cómo se hace esto. Entonces, claro, es muy importante para muchas, o es muy importante para muchos de nosotros la interacción que tenemos con nuestra mascota. Además que pues es una interacción muy sincera, muy pura, ¿verdad? No está mediada por ningún otro elemento diferente a un vínculo muy, muy genuino, y por eso se vuelven, ¿sí?, tan importantes como para el apoyo emocional. Incluso pues a veces se entrenan para un acompañamiento específico en emociones, sobre todo los perritos. Pero es muy valioso que si nos nace y si tenemos la responsabilidad y logramos crear el vínculo con la mascotica, pues claro que hay una funcionalidad enorme en la salud mental también. Bueno, muchísimas gracias por acompañarnos, de verdad. Yo sé que ustedes son dos personas muy ocupadas porque pues tienen bastantes consultas, pero por último, una autolesión nos puede determinar que la persona, más bien el niño, el adolescente, estuvo a punto de cometer un suicidio. Bien, precisamente hace 2 meses hice la exposición de una investigación que realicé donde buscábamos las características de la conducta suicida, sea ideación suicida, autolesión no suicida o intento de suicidio en niños, niñas y adolescentes que llamaban a una línea de atención a la conducta suicida. Y el resultado para mí fue sorprendente, y tal vez es uno de los resultados principales de esa investigación, que es que hagan de cuenta que un niño que se autolesiona es igual de grave a un niño que tiene ideas suicidas, y es igual de grave a un niño que ya tuvo intentos de suicidio. Son imágenes como en espejo del mismo fenómeno. Luego, entonces, todos enmarañan acá nuclearmente un gran sufrimiento. Este gran sufrimiento estará dado o por adversidad, ¿sí?, maltratos, como les mencionaba, o por una vulnerabilidad biológica, o por una dinámica de pronto no tan cruel, pero invalidante que esté presente ahí. Entonces, en niños, niñas y adolescentes, las tres son graves, las tres son equiparables y las tres ameritan búsqueda urgente de atención médico-psicológica. Doctor, muchas gracias por compartirnos esos resultados porque son muy valiosos. Pues uno pensaría que no son de la misma, o sea, no son equiparables las tres conductas, porque en adultos sucede algo distinto, ¿no, doctora? En adultos, ¿cómo se podría ver estas tres conductas que en niños son equiparables y que es urgente buscar una ayuda? En adultos, ¿cómo sucede este fenómeno? Igual sigue siendo urgente una conducta autolesiva sin intencionalidad suicida, porque probablemente lo que nos está hablando es de esa dificultad para regular las emociones y que yo estoy recurriendo a esto para disminuir el dolor, para calmar el dolor. Entonces, que esto me está posibilitando algo, pero yo puedo estar algún día más impulsivo, algún día digámoslo, sí, como que se me va la mano y también puede tener como un desenlace fatal. Entonces, no es una conducta que podamos pues como aprobar y permitir que siga continuando. Sí, siempre nosotros lo validamos, entendemos que detrás hay mucho sufrimiento, pero que también tiene que ser intervenido y desarrollar otras habilidades para poder regular esas emociones. Entonces, ahí sí, pues como que va a ser muy importante la evaluación. A veces puede ser, no, definitivamente me hice daño, pero porque no sabía qué más hacer con esto, no sabía cómo más calmarme. Lo que pasa es que siempre puede escalar. Perfecto, doctores, muchísimas gracias. No sé si quieran agregar algo más, no sé si nos faltó algo más de parte de nuestros internautas. Seguramente tienen muchas dudas que lo pueden resolver. Vuelvo y les repito, pueden ingresar a www.institutosistemanervioso.com, pedir cita con nuestros especialistas. El doctor Daniel Jaramillo estará encantado de atender a sus hijos, niños, adolescentes. Doctor, ¿hasta qué edad atiende psiquiatría infantil? Bueno, psiquiatría infantil se va a encargar de todas las alteraciones o psicopatología en menores de 18 años, ¿verdad? Los diferentes grupos de edad tienen como específicas patologías que están presentes ahí, pero también, y una salvedad muy importante,
es que al ser los especialistas en neurodesarrollo, también podemos atender casos de espectro del autismo. Entonces creo que esto es muy valioso que lo sepan porque es la subespecialidad de la psiquiatría que está más cercana a la comprensión y el entendimiento de todas estas características del neurodesarrollo. Perfecto, doctor. Muchas gracias, doctora Carolina. Muchísimas gracias por acompañarnos. Doctora, recuérdenos, usted es especialista en TBT y recuérdenos qué más atiende, si ellos quieren consultar con usted, ¿cómo pueden hacerlo? Bueno, yo soy psicóloga, especialista en psicología clínica y terapia cognitivo-conductual, específicamente terapeuta de DBT, la terapia de la que estábamos hablando. Yo aquí en el instituto atiendo a mujeres en hospitalización. Entonces, bueno, pues precisamente cuando han habido intentos suicidas, cuando han habido autolesiones que se requiere una hospitalización, yo voy a estar recibiéndolas. Doctora, muchísimas gracias. Recuerden que estamos en Hospital Día, estamos en hospitalización total y estamos con consulta externa. Entonces, no olviden visitarnos en nuestra página web. Los invitamos también para que sigan nuestras redes sociales y nos preguntaban algo curioso y es, ¿qué significa este símbolo? Doctor, ¿qué significa este símbolo? Ok, bueno, sí, este lacito amarillo nace como conmemoración a la esperanza cuando afrontamos los problemas de suicidio. Hoy se conmemora el Día de la Lucha en contra del suicidio, ¿sí? Y creo que es la conciencia de que podemos brindar esperanza, podemos ser esa luz de esperanza para todos aquellos que sufren, todos aquellos que tienen malestar psicológico y que acá siempre habrán profesionales dispuestos a acompañar, a orientar y a apoyar todos estos procesos. Entonces, esto es, ¿sí?, conmemorando este día en la lucha contra el suicidio. Bueno, nuevamente muchas gracias a ustedes que están allá. Un saludo muy especial. Nos ven desde Cali, desde Barranquilla, Bogotá, por supuesto desde Pereira y también nos ven desde España. Aquí nos reportaron sintonías de España. Entonces, un saludo, un abrazo gigante. Entonces, no se les olvide que estamos con nuestros Facebook Live cada 8 días. Ustedes pueden conectarse en nuestras redes sociales. Estamos con videos short de salud mental, donde vemos como soluciones cortas, o soluciones no, más bien vemos como esos tipsitos en salud mental que nos pueden ayudar a afrontar nuestros trastornos o problemas de salud mental y también estamos dispuestos a atenderlos. Entonces, les mandamos un saludo muy especial. Gracias por conectarse. Recuerden que pueden revivir este Facebook Live. Aquí queda publicado en nuestro Facebook. Vamos a subirlo a YouTube y también lo pueden ver en Instagram para que lo revivan, lo vean con calma. Pueden ir haciendo sus preguntas y nosotros les respondemos en comentarios. Muchas gracias por conectarse.